¿Cómo seleccionar el controlador de carga que necesita tu grupo de baterías? El día de hoy te voy a dar una serie de consejos para que lo hagas bien, porque muchas personas se ponen a comprar el controlador de carga de afán, el más barato, etcétera, y esas baterías nada que cargan y después, es que no sirve, muy duro. Entonces, hoy nos hemos tomado el tiempo de explicarte una serie de consejos para que lo puedas hacer bien. Entonces, si quieres aprender esto y mucho más, quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. Bienvenido. Un saludo muy especial para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Bueno, mi gente linda, empecemos. A ver, tenemos una batería de 100 amperios a 24 voltios. ¿Listo? O tenemos una batería de 100 amperios a 12 voltios. Antes de comenzar con este video, debemos de tener en cuenta cuál es la tecnología de la batería. O sea, hay baterías de ácido plomo y hay baterías de litio. Las baterías de ácido plomo vienen en gel o AGM. Básicamente, si es ácido plomo, gel o AGM, se recomienda el 20 al 25% de la capacidad en amperios. Y si es litio, puede ser del 30%, incluso hasta el 50% de la capacidad en amperios. Profe, ¿cómo así? Explícame. Bueno, con mucho gusto, ya vamos para allá. A ver, lo que pasa es que las baterías de ácido plomo, por lo general, lo más comercial, vienen a 12 voltios, ¿listo? Algunas vienen con un voltaje más bajo, por ejemplo, 6 voltios, 3 voltios y demás. Entonces, de las más grandecitas comerciales, 12 voltios. Esa es la realidad. Mientras que en litio, pues eso en litio es una belleza. O sea, en litio te pueden venir de 12 voltios, de 24, de 48. Inclusive mi gente linda de Cuba me ha estado chicaneando unas de 72 voltios que se utilizan en vehículos y las están utilizando para sistemas de energía solar. Muy interesante, ¿no? Próximamente vamos a hablar de eso. Si en los comentarios dicen, profe, enseñanos a utilizar baterías de carros para sistemas de energía solar, de carros eléctricos, ¿no? Bacano, chévere, que la gente pida eso, investiguemos y miremos a ver cómo le resolvemos. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir este tema de las capacidades? Ve, si vos tenés una batería de 100 amperios a 24 voltios, tenés una batería de 100 amperios a 12 voltios, o tenés una batería de 100 amperios a 48 voltios, pues son los mismos 100 amperios. Lo que va a cambiar es la tensión de las baterías. O sea, siempre están de 100 amperios estas referencias. Hay baterías de 200 amperios, de 300 amperios. Pero lo que yo te quiero decir es que el porcentaje solamente afecta al total de corriente. O sea, si vos tenés 100 amperios a 24 voltios, pues el 30% serían 30 amperios. Para todas, vea, todas estas, la capacidad del 30% son los mismos 30 amperios. Pero no es lo mismo 100 amperios a 24 que 100 a 12 o 100 a 48. Lógicamente, potencia es igual a V por I. Entonces, potencia es igual. Por ejemplo, si tengo una batería de 48 voltios a 100 amperios, pues entonces aquí la potencia serían 4800. Mientras que en esta chiquita, la potencia son 12 por 100, sería propiamente 1200. Si estás viendo que obviamente esta va a almacenar más energía que esta. Pero el porcentaje de carga de las dos es lo mismo, 30 amperios. Sino que no es lo mismo cargar 30 amperios a 12 voltios que 30 amperios a 48 voltios. La cantidad de energía es mucho más alta cargando 30 amperios a 48 voltios que 30 amperios a 12 voltios. Entonces estaba fácil, vea. La capacidad de carga por hora del controlador va a ser igual al 30% en el caso de litio o al 20 o al 25% de la capacidad total. Si vos tenés una batería de ácido plomo de 100 amperios a 12 voltios, la recomendación sería cargarla máximo a 20 amperios o a 25 amperios, porque 20 amperios o 25 vienen representando lo que es el 20% o el 25% que te estoy contando.
Mientras que si la misma batería es de litio, la podemos cargar al 30%. Y el 30% de 100, pues son 30 amperios. Ahora, ¿por qué he colocado el 50? A mí no me gusta, la verdad, muchas veces colocar el 50%. Pero el proveedor, en algunas referencias de batería de litio, dice que la puede cargar hasta el 50% por hora. O sea, en 2 horas ya se cargó, en teoría. Y otros proveedores dicen, no, pues cargala al 30% por hora. ¿Qué significa eso? Que más o menos en unas 3 horas ya estaría cargada esa batería. Entonces, ustedes ya me están entendiendo qué significa el porcentaje. En resumen, si tenés una batería de 100 amperios a 48 voltios, necesitas un controlador de 30 amperios. MPPT, lógicamente. Que no, profe, tengo uno de 50, uno de 60. ¿Me sirve? Sí. Pero en la configuración no puedes configurar los 60 amperios porque estarías excediendo lo que te recomienda el proveedor. El de 60 amperios se podría utilizar siempre y cuando se configure para que no dé 60, sino que dé 30 por la capacidad. Ahora, un ejemplo rápido, mi gente linda. Vea, tenemos dos baterías de 200 amperios de litio y son a 48 voltios y están en paralelo, vea. Pam, pam. Así, tran, tran. Entonces, pues como están en paralelo y son de 200, 200 más 200, 400 a 48 voltios. ¿Y cuánto sería el 30% de ese total de 400? Pues sencillamente el 10% vienen siendo 40, entonces 10 más 10, 120 amperios, vean. 120 amperios sería el 30% de este banco. Entonces, esos 30 amperios, perdón, estos 120 amperios, que es el 30% de este banco de 400, porque las dos están en paralelo. Y si quieres repasar sobre circuitos de baterías, te voy a dejar acá abajo y acá arriba un video relacionado con circuitos de baterías. Pero eso es, o sea, el porcentaje del total de la capacidad de amperios. No miramos el voltaje. Capacidad de amperios, seleccionamos el porcentaje que nos recomienda el proveedor. Del 20 al 25% de la capacidad total, si es G, la GM. 30%, que es lo que yo recomiendo en litio, del total de lo que tengamos en amperios. Esa es la realidad. Tecnología, mi gente linda, pues usted puede utilizar PWM si es un proyecto chiquito, con una batería de 12 voltios, 100 amperios, bien organizaditos los paneles, como les he explicado en videos anteriores. Pero por lo general, la mejor tecnología es MPPT de una vez. No te pongas a voltear. No te pongas a voltear y métete aquí en la descripción del video para que vayas a mi tienda de recomendados de Amazon, mi página web y encuentres los mejores productos. Ahora, tensión versus corriente. A ver, hay controladores que tienen tensión, o sea, un voltaje alto, pero una tensión y una corriente baja. Y hay otros controladores que tienen una tensión baja y una corriente alta. ¿Qué significa eso? Bueno, pues el controlador en sus especificaciones te va a decir, vea, yo funciono a 150 voltios nomás, pero le puede meter 60 amperios. A eso me refiero con tensión baja, corriente alta. Y hay controladores que te dicen, vea, yo camello, una tensión de 500 voltios máximo, pero la corriente son solamente 20 amperios, 22 amperios. Entonces hay que tener muy en cuenta eso para tu arreglo de paneles, si lo vamos a colocar en serie, paralelo o mixto. Eso lo hemos visto en otros videos. Acá arriba, acá abajo te voy a decir, te voy a recomendar cómo puedes conectar tus paneles en serie, paralelo o mixto, dependiendo del controlador. Entonces hay que tener presente eso. Dependiendo de la tensión y corriente que reciba el controlador, así mismo tenés que conectar los paneles. Y si no le pones cuidado a eso, pues después el controlador se va a bloquear o por exceso de tensión, por exceso de corriente o hasta por potencia, porque también ellos tienen una potencia máxima en paneles. Entonces mucho cuidado con eso. Configuración de carga. Hay tres, vea, además de la corriente, el porcentaje que ya vimos en el ítem 1, también tenemos lo que son las tres tensiones, que una es la de carga, otra es la de flotación y otra es la de descarga. Entonces, ¿cómo sabemos la tensión de carga, descarga, flotación?
Pues sencillo, o sea, vos mirás la ficha técnica de la batería o el manual. Entonces, por ejemplo, una batería de 48 voltios de litio, por ejemplo, la tensión máxima puede ser, por ejemplo, 52,6 voltios. Eso está en el manual. Eso se conoce como la famosísima bulk. Después la de flotación puede ser un voltio por debajo, o sea, 51,6. Esa sería la de flotación. Y después la de descarga podría ser, por ejemplo, 44 voltios, la de descarga. Entonces, ¿qué significa eso, mi gente linda? Vea, 52,6 es el voltaje que hay que meterle a la batería, pues dependiendo de la ficha técnica de la batería, para que cargue. La de flotación es un poquitico por debajo, o sea, si el controlador identifica que la batería ya se cargó, él la suelta, pero pues no es que la va a dejar caer al piso, ¿no? O sea, no le deja inyectar más energía. ¿Y hasta dónde le vuelve a inyectar energía? Hasta que caiga a flotación. Cayó en flotación la batería y está llegando energía de los paneles, entonces quiere volverla a subir al 100%. O sea, va a estar en ese rango. Y la de descarga es cuando ya pues el controlador detecta que la batería se descargó toda. La idea no es dejarla de descargar hasta descarga. Entonces, tratar de utilizar el voltaje de la batería un poquito por encima. Por eso yo siempre recomiendo estos equipos, estos híbridos, porque es que en los híbridos vos puedes programar de que el sistema solar se apague si la batería se descargó. Mientras si tenés el controlador y el inversor por separado, pues eso en muchas referencias no se puede hacer. Entonces la batería la llevan a lo mínimo, mínimo y la van debilitando, la van dañando. Esa es la realidad. Cableado y protecciones. Bueno, pues el cableado hay que calcularlo muy bien. Hay que tener en cuenta que el controlador tiene una corriente y tensión, que le entran y una corriente y tensión que le sale. Entonces, si tenemos una corriente y tensión que le entran y otra que le salen, entonces esta va a depender de los paneles. Entonces, dependiendo de cómo yo tenga mi circuito de paneles solares, si lo tengo en serie, paralelo, mixto, así mismo voy a manejar una cantidad de corriente total. Digamos que la corriente total de los paneles sean 15 amperios. Entonces yo siempre recomiendo multiplicar esto por 1,75. Y sobre lo que dé esta multiplicación, la corriente máxima, que es el circuito de los paneles por este 1,75, te voy a recomendar seleccionar el cable y el breaker. La corriente y tensión de salida, pues la corriente es máximo la capacidad del controlador. Si tu controlador es de 60 amperios, lo máximo que va a salir por aquí, pues son 60 amperios, ya. Así tengas un poco de energía en paneles, lo máximo que va a salir es 60 amperios, porque controladores de 60 amperios. Si es de 100 amperios, etcétera. Entonces, eso es dependiendo de la entrada y la salida, la selección del cable. Por eso los controladores tienen un cable más delgado a la entrada y un cable más grueso a la salida. Y eso es una cosita que de pronto muchas personas no saben. Qué pesar, ¿no? O sea, uno termina haciendo cositas, malas prácticas por no saber hacer las cosas. Entonces, hay que calcularlo, hay que calcularlo. Ahí arriba y acá abajo les voy a dejar un videito de cómo calcular los cables y las protecciones de un sistema solar. Y pues, bacanísimo que participes de nuestro próximo curso de energía solar con tu beca del 80%, para que aprendas muchas cosas con plataforma, VIP, toda la película. Bacanísimo que participes con el Profe Cris en su próximo curso. Y ya que estamos dando promociones, pues muchachos, ya casi llegamos a los 100,000 suscriptores. Es hora de suscribirse, suscribir a los primos, a los tíos, a los vecinos, para que logremos esa meta próximamente. Último detalle, ventilación. Estos equipos hay que colocarlos en un lugar ventilado, ojalá 25 grados centígrados, que no le caiga sol, que no le caiga lluvia, que la pared no se caliente. O sea, ¿cómo te ocurre colocar unos equipos donde la pared por afuera le va a dar el sol todo el día y pues se calienta la pared, se calientan los equipos? Entonces, mal hecho. O sea, todo lo que es temperatura en controladores, inversores, baterías, es perjudicial. Entonces hay que colocarlo en un lugar que maneje la tranquilidad, que la temperatura esté bien elegante. Y si sí o sí la pared calienta, pues colocarle por fuera icopor. Vos le colocas por fuera icopor y notarás la diferencia. Te va a bajar mucho la temperatura interna de la pared. Bueno, mi gente linda, a continuación la sorpresa. Espero que este video haya sido muy nutritivo para ti. Te oriente muchísimo a la hora de seleccionar tu controlador de carga. Resumen rápido.
Revisate el porcentaje de carga de la batería. Si es litio, máximo recomiendo el 30%, si es gel, el 20, el 25% de la capacidad total. Ojo, la capacidad total. Si tenés dos baterías de 200 amperios, pero en serie, pues eso no te va a dar 200, 400 amperios. Si son de 12 voltios, están en serie y de 200 amperios las dos, pues te va a dar 24 voltios a 200 amperios. Eso no te da 400, ni por el berraco. La única forma de que te dé 400 es que le agreguemos otras dos acá abajo en mixto. ¿Listo? Bueno, mi gente linda, suscribirse durísimo y a continuación la sorpresa, becas, asesorías, compra de materiales en Colombia, en otros países a través de mis tiendas webs. Nos vemos en una próxima clase. Si te suscribes, te siguen apareciendo estos poderosos videos. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un curso gratuito de electricidad residencial. Lo más básico para que por lo menos tenga la capacidad de evaluar sistemas eléctricos residenciales, porque es que ese es el primer paso antes de instalar una planta solar. Es muy sencillo, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace y tenemos una dinámica. Hay dos botoncitos. Un botoncito es para meterte en el video de la clase de electricidad residencial gratuita y otro botoncito es para que vayas a mi tienda de Amazon o AliExpress y le pegues una chismoseadita a los productos que estamos promocionando. Ese curso lo hicimos con el mejor contenido de los mejores youtubers de electricidad residencial y básicamente estamos enlazando el contenido de esos creadores de contenido. La segunda sorpresa que tengo para ti es que puedes acceder a una beca del 80% por estar suscrito a este canal de YouTube. Es muy sencillo, me contactas en la descripción de este video o por aquí abajito te dejo mi número de WhatsApp, hombre. Y básicamente vas a poder acceder con el 80% de descuento al próximo curso de energía solar que vamos a dar. Son 4 clases en vivo conmigo, con el profe Chris, más la plataforma básica donde podrás encontrar todo el contenido del curso. La tercera sorpresa es que tenemos las asesorías con el profe Chris y con su grupo de ingenieros. Si estás en cualquier parte del mundo, puedes acceder a un soporte virtual, asesorías para que vuelva realidad tu sueño de tener paneles solares en tu casa y un excelente precio por estar suscrito a este canal de YouTube. La cuarta sorpresa es que tenemos nuestras tiendas de Amazon y AliExpress de productos recomendados. En la descripción del video te voy a dejar el enlace de mi página web donde podrás encontrar desde aires acondicionados solares, inversores, baterías, lo que necesites que esté disponible en tu país con mucho gusto. Y la última sorpresa es que nosotros vendemos todo lo relacionado con energía solar, con garantía, con factura aquí en Colombia, los mejores precios. Y además de eso, una asesoría gratuita básica en tu instalación si compras todos los materiales aquí en Colombia. Nos vemos en una próxima clase gratuita. No olvides suscribirte porque muy probablemente no nos volvamos a ver si no te suscribes. Muchas gracias por tu like y por tu comentario. Me gusta saber desde qué lugar del mundo estás viendo este video, entonces coméntame desde qué lugar del mundo lo estás viendo. Muchas gracias por pertenecer a esta familia de YouTube y ayudarnos a crecer. Nos vemos.